Nuestro tema de este día aborda, si puedo decirlo así, una continuación de lo que ya estábamos hablando el día de ayer, y se titula Mandamientos de hombres. Y vamos a terminar con el capítulo 2 de Colosenses, donde Pablo ahora nos va a decir qué es lo que sucede cuando nosotros estamos demasiado pendientes de querer cumplir una lista sin entregarle el corazón a Jesús. Por eso mismo hoy te invito a que oremos pidiendo la dirección de Dios para los textos que vamos a leer a continuación. Vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, rogamos sabiduría de lo alto para que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones a fin de poder entregarte nuestro corazón y ya no vivir de acuerdo a los mandamientos de hombres. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Colosenses capítulo 2, versos del 20 al 23 de la siguiente manera: Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tremendo pasaje para considerar. Recuerda que estamos estudiando esta carta dentro de su contexto. Estos pasajes, por favor, no los desconectemos de lo que venimos diciendo durante la semana. Ya hemos visto cómo Pablo está haciendo énfasis en que Jesús es todo lo que necesitamos. Por lo tanto, no debemos dejarnos llevar por las filosofías y huecas sutilezas, dice Pablo. Esto ya lo vimos en el contexto de que estas filosofías y huecas sutilezas le han dado demasiado énfasis a rituales que solamente eran una sombra. Rituales como la circuncisión, rituales como el tipo de comida y bebida para una festividad, rituales como cumplir con ciertas fechas específicas dentro del calendario judío. Recuerda, estamos en el contexto que Pablo está escribiendo. Entonces Pablo dice, a veces estas cosas pueden parecer muy bonitas, suenan muy bonito, porque dentro de todo el ritual se ven bien, se oyen bien, pero a la postre no tienen ningún poder para cambiar la vida. Sinceramente, eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso comienzo con el final. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dicho de otra manera, yo puedo esforzarme por cumplir una lista de deberes, pero eso solamente lo voy a hacer en el exterior. Si mi corazón no le pertenece a Jesús, si no voy a Jesús cada vez que tropiezo y caigo y me entrego a Él y le pido que Él transforme mi vida y me pongo manos a la obra, que es pasar tiempo con Jesús, someter mi voluntad a Él, rendirme a Él, esta es mi parte. Si no hago eso, entonces yo puede ser que cumpla con una lista de deberes, pero eso no me va a cambiar, porque allá en el fondo todavía voy a estar vendido al pecado. Voy a poner un ejemplo tal vez risible, pero que creo que me ayuda para poder ilustrar este punto. Todos sabemos que la práctica del ayuno es importante. Ayunar es una práctica espiritual y también es una práctica de salud importante. Hasta hace poco un científico ganó un premio Nobel por eso, por el tema del ayuno, con un concepto que ya conocemos nosotros desde hace muchísimo tiempo, porque la Biblia nos enseña el valor del ayuno y también Elena de White escribió sobre esto mucho antes que se entendiera el tema del ayuno realmente. Así que espiritualmente y físicamente es una bendición, pero debe ser practicado con el espíritu correcto. Algunos toman estas prácticas y las elevan a un nivel que ya no es sano.
Yo he conocido personas que dicen, es que si no se ayuna de esta y de esta y de esta manera, eso no es ayuno. Aun cuando en la Biblia hay suficientes evidencias de varias formas de ayunar. Pero hay gente que con sus filosofías humanas, con sus tradiciones humanas, dicen, no, no esto, no aquí, no allá, y piensan que con eso le están agregando algo a su salvación, o por lo menos mejorando algo, sus posibilidades de ser salvos, olvidando que nuestra salvación está garantizada en Jesús y que por lo tanto nuestro deber es rendirle nuestra vida a Jesús. Ahora piensa en este tema del ayuno que estamos diciendo, que estamos ilustrando. Si yo ayuno y durante el día someto mi cuerpo, como dice aquí, ¿no?, con duro trato del cuerpo y apariencia de humildad, y yo ando todo el día ahí con ese rictus en la cara de parecer que estoy agobiado por lo que estoy haciendo. De hecho, estaría en contra del consejo de Jesús, que dijo que cuando ayunemos nadie debería notarlo. Pero si yo ando todo el día así, pero al finalizar el día en lo que pienso es, ahora voy a romper mi ayuno con una comilona, entonces la pregunta en primer lugar es, ¿para qué ayuné? Porque algunos piensan que ese duro trato del cuerpo va a torcerle el brazo a Dios. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque es básicamente lo que está sucediendo aquí, solo que estoy tratando de extrapolarlo para nosotros. La gente estaba tratando de hallar la fórmula para lograr hacer de Dios lo que ellos quisieran. Y Pablo dice, todo eso son mandamientos de hombres que no tienen ningún valor, no tienen ningún sentido. Lo que más necesitamos realmente es aprender a depender de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Sé que aquí siempre surge la pregunta, pero es que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Sí, y ya lo hemos dicho aquí y lo hemos visto a través de la Biblia, en las lecciones se nos está enseñando. Nuestro deber es someternos, es rendirle nuestra voluntad a Dios. Si lo hacemos, Él va a poder trabajar en nosotros y por nosotros. Cuando eso sucede, entonces, toda buena obra que nosotros podemos hacer es simplemente el resultado de vivir para Jesús. Así que sí, hay que hacer, pero lo que hay que hacer es rendirse a Jesús. Mi deber no es apretar los dientes, apretar el puño y tratar de vencer con mis fuerzas, porque no puedo. Yo sé que a los moralistas les cuesta mucho cuando uno dice que no puede vencer el mal, pero es la realidad, no podemos solos. Por eso necesitamos a Jesús. Por eso necesitamos que Jesús sea el que se entronice en nuestro cuerpo. Porque si no, y comenzamos nosotros y esta es una sutil trampa que Satanás nos pone, comenzamos nosotros a pensar, lo que yo practico, eso puede agregarle algo, eso termina mal porque termina poniéndonos en la posición de que somos superiores a otros. Y la realidad es, y lo dice la Biblia con claridad, que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros, ninguno, merece estar en la presencia de Dios. Pero, recuerda que eso fue una lección que estudiamos, cuando éramos enemigos, pecadores, débiles, Cristo murió en nuestro lugar. ¿Para qué? Para darnos una nueva vida, para darnos nuevas fuerzas. Y ahora podemos comprender lo que veníamos leyendo esta semana cuando dice que en la cruz fue clavado el acta de los decretos que nos eran contrarias, porque la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros, Cristo la tomó sobre sí y ahora nos da una nueva vida y podemos resucitar en Cristo Jesús. De ahí el símbolo del bautismo, de ahí que nosotros conscientemente tomamos la decisión de bautizarnos y decirle al Señor, Señor, quiero morir al viejo hombre para que tu poder se renueve en mí y me ayudes a vivir la nueva vida. ¿Hay tropiezos en el camino? Sí. ¿Hay caídas en el camino? Tristemente, sí.
pero nuestra seguridad seguirá siendo el Señor Jesucristo, y mientras nuestro corazón todavía sienta esa sensibilidad a la voz de Dios y escuche y vuelva, todavía hay oportunidad. Noten que no estamos hablando aquí que no sea bueno tener algunas prácticas que las hagamos todos los días. Y podríamos decir, al final se convierten en tradiciones, en costumbres. Y son buenas costumbres si tú lees la Biblia todos los días, si oras todos los días, si oras antes de cada comida. Pero tenemos que hacer todo eso quizás un poco más conscientes. Y a lo que me refiero con eso es que pueda realmente hacer una pausa para decir, voy a leer en mi Biblia y quiero que Dios me hable. Voy a orar y quiero realmente expresarle lo que hay en mi corazón y no solamente cumplir con un ritual. Porque si solamente estamos cumpliendo con un ritual, nos pasará lo mismo que ya dice Colosenses. Porque eso puede pasar con la oración, puede pasar con la lectura de la Biblia, con cosas que son buenas. En sí mismas son buenas, pero que las podemos convertir en nuestra muletilla para decir, ahora sí Dios tiene que hacer algo por mí porque yo estoy sacrificándome, porque ahora leo 10 capítulos de la Biblia y oro 5 horas seguidas, entonces Dios me tiene que atender a mí. Dios te va a atender aunque solo le dediques un minuto, pero si se lo dedicaste con el corazón, Dios te va a atender. Pero si puedes dedicarle 5 horas y es una devoción total, no buscando lucirte, sino realmente rendirte a Dios, pues gloria a Dios por eso. Finalmente, he dicho todo esto para que nosotros nos escudemos de la trampa de creer que los resultados de la obra de Cristo en nosotros son méritos nuestros. No sé si me logré explicar con esto. Siempre hay que recordar que nuestra seguridad de la salvación descansa solo en Jesús. Cuando le rendimos nuestra vida, obviamente hay una transformación, nuestra vida debe cambiar, debe ser transformada. No es solamente una mejora, es una transformación, o debería serlo. Por eso cada día debemos morir al yo y pedirle al Señor que nos ayude en esa transformación. Pero los resultados de esa transformación no me los puedo atribuir a mí mismo. No debería yo sentirme orgulloso por eso, debería más bien cada día caer de rodillas y agradecer y decir, Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Eso debería despertar en nosotros cualquier avance, cualquier crecimiento en la vida espiritual. Gratitud y humildad, porque ha sido un milagro, porque después de ser rebeldes, que merecíamos la condena de la muerte, ahora Cristo nos atrae hacia sí, nos transforma y nos hace ciudadanos del reino de los cielos. Por eso vamos a orar, para pedir al Señor que nos ayude a mantener siempre el foco en el lugar correcto, que es en Él, en Jesús, y no en nuestras tradiciones. Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia. Perdónanos, porque muchas veces elevamos nuestras tradiciones, cualquiera que sea. No es mi función criticar ninguna tradición. Yo tengo mis propias tradiciones que a veces las pongo en un pedestal y te pido perdón por eso. Pero te ruego, por favor, ten misericordia de tu pueblo y ayúdanos para poder servirte de la mejor manera, honrarte de la mejor manera y hacer lo mejor para ti. Gracias por tu paciencia y amor. Gracias por obrar en nuestras vidas. Gracias por cuidarnos. Oramos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén.